Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, hermanos, vamos directo a la meditación de esta mañana. Como ustedes pueden ver en la presentación, el título del sermón de hoy es Lo que vio un hombre ciego. ¿Ok? Vamos a meditar en esta porción de la palabra. Puede que parezca contradictorio, puede que sea para algunos absurdo. ¿Puede un hombre ciego ver? Bueno, en esta mañana el texto nos va a ayudar a comprender un poco a qué me refiero con este título. Lo que al final un hombre ciego vio. Y el texto que hoy nos ocupa es Juan, capítulo 9, versículos 1 al 7, va a ser la porción principal, aunque en general vamos a estar viendo todo el contexto del capítulo 9, prácticamente más de 30 versículos. Sé que es difícil, hermanos, por el calor, sé que es difícil también un domingo por la mañana, pero les ruego que podamos estar concentrados en el tema de esta mañana. Dice así, lo tiene usted en la presentación: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, dice Jesús, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Verso 7. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Palabra del Señor. Hermanos, esta es una de las historias del Nuevo Testamento y principalmente del ministerio de Jesús que a mí me gustan por su contenido, porque ejemplifican realmente no solo el poder de Cristo Jesús, no solo su poder de obrar milagros, sino que ejemplifica, por lo menos para mí también, que el ser humano, no solo en ese tiempo, sino hoy en día, necesita poner en práctica los mandamientos del Señor. Hoy vamos a ver qué es lo que está sucediendo en la vida de este hombre. No solamente era un hombre ciego, como acabamos de leer, si usted ve el versículo 8, la gente reconocía a este hombre como uno que mendigaba. Es decir, en esta incapacidad que él tenía, esta incapacidad física, le impedía trabajar. Y por tanto se dedicaba a mendigar todos los días. Pero hoy vamos a ver que algo va a pasar al final de esta historia, algo va a pasar al final de este día. Este día en particular, este hombre se despertó como siempre, despertó siendo ciego, pero al final de este día va a irse a dormir, va a irse a acostar como un hombre totalmente transformado. Es curioso para mí en esta lectura que hemos tenido que los discípulos tenían su propia opinión con respecto a este hombre, y no solamente los discípulos, sino que era algo muy particular de la época. Se creía que si alguien era enfermo, que si alguien tenía una enfermedad, y específicamente de nacimiento, probablemente fue porque sus padres habían pecado, y los discípulos no dudan en preguntarle a Jesús en el versículo 2, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Quién pecó? ¿Fueron sus padres o acaso fue él? Y Jesús corrige inmediatamente el pensamiento y la opinión de sus discípulos y les dice: no. No es que hayan pecado sus padres, ni tampoco que haya sido él el que pecó. Esta situación de la cual ustedes son testigos hoy simplemente ha sido, y estoy parafraseando el verso 3, para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Es curioso para mí simplemente, hermanos, porque existe la tendencia incluso hoy en día a pensar que si a alguien le va mal, que si alguien tuvo un accidente, que si alguien está enfermo, que si alguien le dio el COVID, probablemente es porque se anda portando mal. Probablemente no se está portando bien y por eso le pasan cosas malas. Puede incluso que alguien piense, vean, a mí no me ha pasado nada. Siempre estoy bien, nunca me ha pasado ningún accidente, ni siquiera se me ha pegado el COVID, ¿no? A mí nadie me quiere, ni siquiera el COVID quiere nada conmigo. Sigo bien. Y hay la tendencia, fíjese, hay la tendencia a pensar incluso hoy en día, dígame si no es cierto, que las cosas malas siempre le pasan a la gente buena. ¿Sí o no? Y estos discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? No. Tengan algo en mente. Lo que este hombre está enfrentando, la situación que Dios haya permitido en su vida, ha sido con el único propósito de que las mismas obras, las mismas maravillas de Dios se manifiesten en él. Verso 4. Para esa razón yo vine al mundo. Para esa razón vine al mundo. Mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y vemos lo impactante del milagro, ¿no? Porque conversaba yo con los hermanos el miércoles. ¿Para qué la necesidad de todo este ritual? ¿Por qué no solamente Jesús le dijo, sé sano? O simplemente le dijo, ya no vas a ser ciego. Y le abrió sus ojos. O simplemente le haya tocado los ojos. No, parece que los métodos de Jesús fueron muy variados. Y en esta ocasión, un método muy particular. Escupe en tierra y hace lodo y se lo embarra. No sé si esa palabra se comprende, es muy mía, pero estoy tratando de encontrar una similar. Se lo unta en sus ojos, se lo embarra, se lo pone como si fuera un ungüento, pero yo quiero que noten que el poder realmente, por favor, trate de si va a recordar algo de esta meditación, trate de recordar el versículo 7. ¿Cuál es la particularidad del milagro? Para mí, dos cosas tienen que suceder. El poder de Dios, como él mismo dice en el verso 3, el poder de Dios se va a manifestar en la vida de este hombre. El poder de Dios. Y creo que por el poder de Dios fue sano. Pero el versículo 7 es particularmente interesante para mí. ¿Por qué? Porque este hombre no fue sano, ni sus ojos fueron abiertos en el momento que Jesús hizo el barro y se lo puso en sus ojos. Le dijo específicamente al hombre en el verso 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Es decir, el poder de Dios va a actuar en la vida de este hombre solo si, y solo si, lo digo una tercera vez, solo si ese hombre era obediente al mandamiento que Jesús le dio. Sí, él hizo su parte, Jesús hizo su parte. Escupió, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Y le dijo, ve a lavarte al estanque. ¿Qué hubiera pasado, mis amados hermanos, si ese hombre ciego, que todavía está ciego, simplemente dice, ¿para qué voy a ir al estanque? ¿Para qué voy a ir al estanque a lavarme? ¿Qué es esta tontería? Aquí mismo me limpio. ¿Para qué me ensuciaste los ojos? Aquí mismo me limpio. Pero ¿cuál fue la actitud de este hombre ciego? Cuando Jesús le dijo, ve y lávate. Dice el versículo 7, usted lo tiene en la presentación, entonces él fue y se lavó. Y dice, regresó bien. ¿Sí notan ustedes? ¿Sí notan ustedes, amados hermanos? Que para que nosotros podamos ver las maravillas de Dios en nuestra vida, hay una parte que Dios requiere de nosotros. No todo le corresponde a Dios. Dios, incluso en nuestros días, demanda obediencia de parte de nosotros. Y nosotros tenemos que ver en esta mañana la historia desde varios puntos de vista. Necesitamos ver esta historia desde el punto de vista de los discípulos. Para los discípulos ese hombre era un pecador.
Pero vamos a ver la historia también desde el punto de vista de los fariseos, desde el punto de vista de sus propios padres, desde el punto de vista de Dios y al final, desde el punto de vista nuestro también. Fíjense, hermanos, el ciego entonces tiene un encuentro con Jesús por primera vez. En estos primeros 7 versículos, voy a decir los primeros 6, recuerde que ese hombre estaba ciego, no estaba sordo, estaba ciego. ¿Por qué digo que no estaba sordo? ¿Creen ustedes que él estaba escuchando la conversación de Jesús con sus discípulos? A sus discípulos diciéndole, oye maestro, ¿será que es él el pecador? ¿Será que son sus padres? ¿Creen ustedes que este ciego escuchó a Jesús diciendo, no? Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y escuchó toda esa conversación. Yo en lo personal pienso que sí lo escuchó. Pero en el verso 7 algo cambia en la vida de este hombre. Por primera vez, cuando este hombre estuvo por primera vez con Jesús, muchos pensaron entonces que la adversidad de este hombre provenía de su pecado personal. Dijeron, está así porque es un pecador. Como muchos piensan hoy en día. Tal persona está así por su pecado. Tal persona está así porque quiere, por la consecuencia de sus propios actos. Pero Jesús responde a esto y es particularmente interesante para mí. Yo no sé cuántas veces digo esto, ¿será que para mí toda la Biblia es interesante? Yo siempre lo menciono. Pero en Lucas capítulo 13, hermanos, en Lucas capítulo 13, si usted quiere leerlo conmigo, versículos 1 al 5. Lucas 13, versículos 1 al 5. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Verso 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan ustedes que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Preste atención al verso 4. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y usted me dice a mi hermano, ¿qué tiene de interesante lo que está usted predicándonos en Juan en esta mañana con Lucas 13? Verso 4. Fue en esta región, o en esta particular locación o lugar de Siloé, donde cayó la torre que estaba en Siloé. Ahí sucedió algo malo. La torre de Siloé, que estaba en Siloé, se derrumbó y mató a 18. Curiosamente para mí, en Juan capítulo 9, el estanque se encuentra en Siloé. Es decir, en la misma región donde sucedió algo malo y mató a 18 que eran pecadores, ahora en Siloé, donde está el estanque, que era una piscina de aproximadamente unos 75 pies de largo, lo suficientemente grande, va a pasar algo bueno. Y Jesús dice en Lucas 13 que es necesario que todos nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. El poder no estaba en esa agua. El poder no estaba meramente en el agua, pero para mí actuó la obediencia del hombre con el poder de Dios manifestado en ese barro. Sí, es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos esto en mente. La obediencia es importante, en el orden de que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios. La vida de Jesús muestra la locura de este hombre. Una vez que recibió la vista, este hombre ya no fue igual. Si usted continúa leyendo en el verso 8, de aquí en adelante vamos a seguir el contexto. En Juan capítulo 9, verso 8 dice, entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Verso 9, unos decían, Él es.
Otros decían, a él se parece. Y él decía, yo soy. ¿Cómo puede sentirse una persona que ha sido ciega de nacimiento, es decir, que nunca ha tenido la bendición de ver, y ahora finalmente ve? Ve. Los que hemos tenido la vista, la valoramos. Por eso existe el dicho, ¿no? Tal objeto vale un ojo de la cara. Porque los que tenemos vista valoramos esa bendición. ¿O cuántos de ustedes quisieran quedarse ciegos? ¿Para qué vamos al oculista cuando ya nos cuesta ver? A ponernos lentes, espejuelos, gafas, no sé cómo le dirán, ya ando por todos los sinónimos, pero ¿para qué usamos lentes? Porque tenemos que ver, es una bendición. Este hombre nunca había tenido tal bendición. Y yo me lo imagino viendo, y la gente diciendo, ¿no era este el que mendigaba? ¿No era este el ciego? Otros decían, se parece a él, pero no creen. No, y yo me lo imagino dando brincos, dando saltos, y diciendo, yo soy. No era, soy. No me parezco, soy. Pero el verso 9, aquí es donde se empieza a poner interesante esta historia. Verso 9, me corrijo, verso 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Si tú eras ciego, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Me imagino la locura de ese hombre respondiendo y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Cómo identifica este hombre a Jesús? Que por cierto, hermanos, al parecer, este hombre había escuchado de Jesús, sabía quién era Jesús, pero cuando usted ve el versículo 11, ¿cómo lo reconoce? ¿Cómo reconoce a Jesús? Le dice, aquel hombre, lo reconoce como un hombre. Para él en este momento Jesús es solamente un hombre. Aquel hombre que se llama Jesús me dijo, haz esto, haz aquello, y al final yo lo hice y fui y ahora estoy viendo. Versículo 12, ellos le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Nosotros no sabemos realmente si ese hombre había escuchado de Jesús, pero vaya, no hace falta ser muy investigador para saber que por lo menos conocía su nombre. Dice este hombre que se llama Jesús. Después de estar con Jesús, entonces, en esa primera ocasión, y ahora él conoce el nombre de Jesús. Lo identifica como un hombre, ¿no? Común y corriente. Conocía las acciones de Jesús, porque dijo, escuchen, por favor, de nuevo, veamos estos detalles. Él no vio a Jesús haciendo el lodo con su saliva, pero lo escuchó. Él tuvo que escuchar esa conversación y reconoce. El hombre Jesús que hizo lodo me dijo esto y esto y esto. Y me dijo, ve a lavarme. Y yo le obedecí. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús le había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, ya no la gente, sino los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y fui y me lavé y ahora veo. Esta es la tercera vez que lo dice, hermanos, o yo estoy contando mal. Es la tercera vez que este hombre da testimonio de lo que sucedió. Y para mí da testimonio de su obediencia, porque realmente eso fue lo que él hizo. Les garantizo que la historia hubiera sido diferente si ese hombre se queda sentado donde estaba y no hace caso, no hace obediencia a lo que Dios o Jesús le estaba pidiendo. Verso 13. Volvieron pues, verso 16. Estoy atrasado, hermanos. Verso 16. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, bueno, pero ¿cómo puede
un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, entre los fariseos y la gente. Parece que es hijo de Dios. No, pero si es hijo de Dios, no, es más bien un pecador porque no guarda el día de reposo. Verso 17. No sé si esta es la tercera o la cuarta vez. Verso 17. Volvieron entonces a decirle al ciego: ¿quién dices tú? ¿O qué dices tú, perdón, del que te abrió los ojos? ¿Cómo le había reconocido anteriormente, hermanos? En el versículo 11, lo había reconocido como un hombre. Ahora le preguntan en el verso 17, ¿qué dices tú del hombre del que te abrió los ojos? Y él dice, ahora digo que es un profeta. Tiene que ser un profeta. ¿Por qué tiene que ser un profeta? Vea lo que le dice en el verso 18. Pero los judíos no creían. Negaban el milagro y decían, no creían que había sido ciego y que había recibido la vista. Y dijeron, tenemos que buscar evidencia. Y la mejor evidencia es llamar a sus padres. Y que ellos nos digan la verdad. Verso 18. Verso 19, perdón. Y les preguntaron a sus padres, ¿es este vuestro hijo? El que ustedes dicen nació ciego, ¿cómo pues es que ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este hijo es nuestro y sabemos con certeza que nació ciego. Verso 21, pero ¿cómo esté viendo ahora? ¿Cómo es que ahora tiene la capacidad de ver? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Tampoco sabemos. Nosotros tampoco sabemos. Así que él ya está grandecito, edad tiene, pregúntele a él y él hablará por sí mismo. Pero esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Hasta aquí yo concluyo que incluso los padres de este hombre ciego sabían quién era Jesús. Sabían que Jesús había hecho el milagro. Y al reconocer eso, lo reconocían como el Mesías. Pero no tuvieron temor de confesarlo, por temor a ser expulsados de la sinagoga. Así que estos fariseos continúan insistiendo. Fíjense que le pongo en la presentación. Cada vez que le preguntaron al ciego, dijo la verdad. Cada vez que le preguntaron, no dijo algo diferente ni cambió la historia. Verso 24. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Verso 25. El ciego respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé una cosa, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Hoy estamos hablando, hermanos, acerca de lo que vio un hombre ciego. Habiendo sido yo ciego, ahora veo. Verso 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho antes y no me queréis oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? Yo interpreto esas palabras como, ¿qué quieren que diga? ¿Quieren que cambie la historia? ¿Quieren que diga una mentira? Se los he dicho ya como 3 veces y no me quieren prestar atención. Incluso él les pregunta, ¿quieren acaso ustedes también hacerse discípulos de él? Verso 28. Y le injuriaron, literalmente lo maldijeron, le injuriaron. Verso 28, y le dijeron, tú eres su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros, fíjese cómo se exaltan ellos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese hombre,
nosotros no sabemos nada. Este hombre ciego, fíjese, sabía que ningún hombre común podía abrir los ojos. Veo aquí en el contexto, por favor, verso 30. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso de todo, que vosotros no sepáis de dónde sea, y que tampoco sepan ustedes cómo me abrió a mí los ojos. El verso 31 son palabras literales del ciego. Y sabemos que Dios no escucha a pecadores. ¿Cómo golpean estas palabras, hermanos? Incluso para muchas personas hoy en día. Pero esto no lo dijeron los fariseos, lo dijo el hombre que había sido ciego. Sabemos, yo lo sé. Sabemos que Dios no escucha a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios oye. Mis hermanos, tenemos que predicar y hablar con la verdad. No todas las oraciones que las personas elevan hoy en día son escuchadas por Dios. Dios no escucha a pecadores, dice el ciego, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo solamente me imagino cómo golpearon esas palabras en los oídos de estos hombres fariseos. Por eso le llevan a decirle lo siguiente. Y antes de recalcarlo, vea lo que dice el verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Vea la conclusión en el verso 33. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. En el verso 11 dijo: el hombre que se llama Jesús fue el que me abrió los ojos. En el verso 17 dice: este tiene que ser un profeta. Ya no es solamente un hombre, tiene que ser un profeta. En el verso 32 y el verso 33 concluye: si este, que es hombre, profeta, no viene de Dios, él no hubiera sido capaz de hacer lo que hizo conmigo. Porque desde el principio, se refieren específicamente desde el Génesis, no se ha escuchado que nadie haya tenido la capacidad de hacer lo que este hombre hizo conmigo. Este hombre ciego sabía que ningún hombre común podría abrir los ojos de un ciego. Hermanos, esto es maravilloso para nosotros, porque hoy vamos a ver al final ya de nuestra lección la importancia que tiene Jesús en nuestra vida, conocerlo de verdad. Este hombre por fin vio o entendió que los fariseos y la sinagoga, los miembros de la sinagoga, estaban equivocados. Le dice: es lo maravilloso de todo, que ustedes conocen la ley, la conocen a la perfección, y ustedes no sepan quién es Él, ni sepan cómo me hizo esto. Pero yo, que no soy nada, que hasta el día de hoy he sido un simple mendigo y un simple ciego, puedo concluir que si este hombre no viene de Dios, nada hubiera podido hacer en mi vida. Versículo 34, le respondieron y le dijeron: tú naciste ciego, y naciste ciego porque naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Tú que eres un simple ciego, un simple mendigo, un pecador, tú nos vienes a enseñar a nosotros. No, eso no va a pasar. Y dice: lo expulsaron. ¿Recuerdan hace un momento por qué sus padres no quisieron contestar? No quisieron confesar realmente que ellos creían en Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, porque ya los judíos habían acordado expulsar de la sinagoga a cualquiera que confesara eso. Este hombre ciego no tuvo reparo, no tuvo temor en decir: este hombre viene de Dios. ¿Así? Bien por ti, que lo creas.
lo expulsaron. Hermanos, es aquí donde vamos a encontrar a este hombre ciego, o que había sido ciego, y que ahora físicamente puede ver. Vamos a encontrarlo teniendo un segundo encuentro con Jesús. Vamos a leer el contexto hasta el final, versículo 41, versículos 35 al 41, y hablaremos de esta segunda ocasión. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor? ¿Quién es? Para que pueda creer en él. Le dijo, verso 37, pues le has visto. Con tus ojos físicos le has visto. Hoy te han dado esa bendición por primera vez de ver. Y lo primero que vio, nunca había visto en su vida. Y lo primero que pudo ver fue la bendición de ver al Mesías, al Hijo de Dios. Y le dice: ya le has visto. Y el que habla contigo es, Él es. Yo soy. Verso 38. Y él dijo: creo, Señor. Y no solamente creyó. Dice el texto: creo, Señor, y le adoró. Literalmente, cayó a sus pies, postrado en adoración. Si Jesús no fuera Dios, nunca hubiera permitido que la gente le adorara. Pero este hombre le adoró. Y dijo Jesús en el verso 39: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fueseis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En este segundo encuentro que el que había sido ciego tiene con Jesús, puede reconocer, puede analizar finalmente la evidencia y reconocer que Jesús era el Mesías. Le dice: ¿quién es, Señor? ¿Quién es el Hijo de Dios? Para que yo pueda creer. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Y creyó. Este hombre, en el primer encuentro que tuvo con Jesús, le fueron abiertos sus ojos físicos. En este segundo encuentro que tiene con Jesús, le son abiertos sus ojos espirituales. Qué maravilloso, hermanos, en un mismo día, ambos ojos fueron abiertos, no solamente los físicos, sino también los espirituales. La evidencia fue simplemente abrumadora para este hombre. Verso 11: el hombre que se llama Jesús fue el que me abrió los ojos. Verso 17: este hombre definitivamente tiene que ser un profeta. Verso 32 y 33: si este hombre no viene de Dios, no me hubiera podido sanar. Al final, en los versículos que leemos, ahora ya este hombre analiza toda la evidencia, ata todos los cabos, pone las piezas del rompecabezas juntas y dice: un hombre, un profeta, viene de Dios, el Hijo de Dios. Si este hombre ciego no hubiera creído que Jesús era quien era, nunca hubiera dicho esas palabras: Señor, yo creo. Y nunca le hubiese adorado. Aplicación para nosotros. Vivimos en un mundo que tristemente está ciego. Hay muchos que andan allá afuera, que ven, sus ojos físicos funcionan, están 20/20 y funcionan bien. Pero vivimos en un mundo que está ciego, simplemente porque no han visto, no han podido ver a la persona de Jesús. Muchos seres humanos, amados hermanos,
son ciegos. América, como dicen algunos, aquí. Pero yo digo, Estados Unidos, hoy más que nunca, necesita abrir sus ojos. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones. Ese enunciado o esa frase que está en los billetes de este país, In God we trust. In God we trust. En Dios confiamos. Yo no sé qué tan cierto sea eso. Puede ser que haya sido cierto en algún tiempo, pero yo no sé si eso es cierto ya. Una nación, un país que se olvida de obedecer a su creador, jamás podrá estar bien. Este país aún goza de grandeza, pero no es la grandeza que un día tuvo. Y le aseguro que este país, esta nación de los Estados Unidos, si continúa por la ruta que va, irá a la perdición, como grandes naciones que encontramos en la Biblia, que le dieron la espalda a Dios, llegaron a ser esclavos de otras naciones. Porque hoy vivimos en un mundo que está ciego. Y vivimos en un mundo que está ciego porque muchas ideas religiosas con respecto de Dios, de la Biblia y de Jesús han sido distorsionadas. Mucha gente habla de Jesús. Mucha gente sabe o ha escuchado quién es Jesús, pero saben, muchos no le conocen al Señor como verdaderamente Él es, ni lo reconocen como tal. Porque Jesús mismo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? In God we trust. ¿Es eso cierto? Si esta nación de verdad creyera y confiara en Dios, no iría por el rumbo al que va. ¿Sabe? Tristemente, eso hay que decirlo, muchos nunca han pasado tiempo verdaderamente con el Señor. Y esto, mis amados hermanos, aplica para nosotros. Podemos estar en el peligro de saber quién es Jesús. Hemos escuchado de Él, quizás hemos predicado de Él, pero no entendemos el valor que el Señor tiene en nuestras vidas. Si lo entendiéramos, caeríamos a los pies, literalmente en adoración por nuestro Señor. Muchos no lo saben, pero Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Si Él es el Hijo de Dios, como este ciego creyó, Jesús le preguntó a este ciego: ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Dígame quién es. Yo soy. El ciego entendió que si Jesús era el Hijo de Dios, solamente había un camino. Jesús no es uno de los caminos, es el único camino. Jesús no es una de las muchas verdades, Él es la verdad. Y finalmente Él mismo también dijo: soy la vida. Amados hermanos, fuera de Cristo somos muertos caminando, como Pablo lo describe a los Efesios en el capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los milagros de Jesús simplemente son el sello de aprobación de Dios sobre Él. ¿Recuerdan el contexto? Al inicio del capítulo 9, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No, ninguno. La ceguera de este hombre es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Podríamos decir hoy, hermanos, confiadamente, que cualquier situación que estemos enfrentando no es porque hayamos hecho mal, quizás sí. Solamente usted lo sabrá, porque a veces, pues sí, tenemos consecuencias de nuestras decisiones, pues solamente usted lo sabrá, pero podríamos decir confiadamente: esto que el Señor me está permitiendo atravesar, simplemente es porque Él quiere manifestar su obra en mí, quiere manifestar su gracia en mí,
¿Será que hoy podemos decir el Señor puede obrar un milagro en mi vida? La respuesta correcta al examinar la evidencia, hermanos, es obedecer. En 2 ocasiones, y con esto voy a terminar, hermanos, porque sé que ya se nos agotó el tiempo. En 2 ocasiones, este hombre se vio probado a tomar una decisión personal con el maestro. Cuando Jesús le untó el lodo en sus ojos, le dijo, ve y lávate. No le quitó el libre albedrío. Él tuvo la oportunidad de decidir si ir a lavarse o no. Y tomó la decisión de ir y obedecer al Señor. Y en la segunda ocasión, le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Tuvo la oportunidad de decidir personalmente. ¿Pudo haber dicho? No, no creo. Y pudo haberse ido. Sin embargo, tomó la decisión personal de creer en Jesús como el Hijo de Dios, aceptarlo como el Hijo de Dios y sobre todo adorarlo. Para finalizar en esta mañana, esa misma decisión la necesitamos tomar hoy nosotros en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer con el Señor? ¿Qué vamos a hacer? Si usted me escucha en esta mañana, si usted todavía no conoce a Jesús, no ha tenido un encuentro con el Señor, usted necesita reconocer que el Señor Jesús es el único camino a la verdad y a la vida. Y que al encontrarnos con Él, como este ciego, debemos creer que Él es el Hijo de Dios. Pero el creer nos va a motivar a hacer algo más. Y ese algo más es arrepentirnos de nuestros pecados, a confesarle con nuestros labios, así como este ciego, pues que había sido ciego, dijo, creo, Señor. Confesó con su boca y le adoró. Luego de eso, la Biblia nos pide ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. A lavarnos. El ciego se lavó los ojos porque era lo que tenía malo. Nosotros debemos lavar todo nuestro cuerpo como un simbolismo de lavar todo el pecado que hay en nuestra vida en el bautismo. La Biblia dice que una vez que hacemos eso, somos añadidos a la iglesia y de ahí en adelante solo nos resta serle fieles al Señor. Pero que un hombre ciego vio. ¿Estamos hoy ciegos? Si lo estamos, ¿vamos a dejar que el Señor nos abra los ojos? Espero que así sea en cualquier circunstancia. Gracias a todos por su atención. Si alguien necesita responder a esta invitación, necesita oración o algo en su vida, mientras entonamos esta alabanza, puede ponerse en pie y estaremos orando por usted. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.